En esta píldora de conocimiento, en este vídeo, vamos a caracterizar el tercer componente de la demanda de bienes. Ya hemos visto en vídeos anteriores el consumo de las familias, la inversión de las empresas. Ahora vamos a caracterizar cómo se comporta el sector público, desde el punto de vista del gasto público, y desde el punto de vista de sus ingresos, los impuestos, que también tienen una repercusión importante. Lo primero que quiero hacer es contextualizar el comportamiento del sector público en la economía. El sector público tiene una serie de gastos y una serie de ingresos. En el gasto voy a diferenciar dos tipos. Lo que es el gasto público, la compra de pizarras, el sueldo de los funcionarios, que vamos a representar con G, y las transferencias, que es gasto que va dirigido fundamentalmente en este modelo, así lo vamos a considerar, a las familias. Todas las prestaciones sociales, por ejemplo, que dan, la prestación por desempleo, las pensiones que perciben las familias, sería la otra parte del gasto, que vamos a representar como TR, ¿vale? Así que hay dos componentes del gasto público. Y desde el punto de vista de los ingresos, ya sabemos que hay muchas fuentes de ingresos, pero fundamentalmente vamos a considerar la más importante, que son los impuestos, que vamos a representar con la letra T. Por tanto, tenemos dos partes de gasto y una parte de ingresos. Como bien sabéis, la suma de los gastos debería ser en principio igual a los ingresos, pero en realidad no sucede así. Normalmente hay un desequilibrio entre los gastos y los ingresos. Y esta diferencia de gastos menos ingresos es lo que determina el déficit público o déficit presupuestario, que vamos a representar como DF. Por tanto, el patrón de comportamiento del sector público va a venir dado por esta expresión, sabiendo que, para que sea más sencillo, como estamos en un contexto de corto plazo, vamos a suponer que la financiación del posible déficit o de los posibles déficits públicos que existen en la economía se va a hacer, por ejemplo, a través de la emisión de deuda, y esa emisión de deuda no va a generar ningún tipo de efecto a corto plazo en la economía, ni efecto riqueza en las familias, ni ningún tipo de necesidad de amortización, porque como estamos en un contexto de corto plazo, tendrá repercusión en el futuro, pero en este periodo de tiempo tan corto, no. Por tanto, en principio, es una simplificación importante, hay que aceptar que la generación de déficits en sí mismo a corto plazo no genera ningún tipo de efecto sobre la economía. Vale, lo siguiente que va a ser caracterizar el gasto, las transferencias y los impuestos. El gasto público vamos a considerar que es autónomo, las transferencias vamos a considerar que son autónomas, los impuestos, como ya hemos hecho cuando hemos estudiado a las familias, vamos a considerar que son proporcionales con respecto a la renta, y esto es lo que va a generar el déficit, ¿vale? Se podría caracterizar el déficit de muchísimas formas, pero lo voy a hacer de una forma especial para que me sirva para el modelo ISLM. Voy a caracterizar el equilibrio presupuestario. El equilibrio presupuestario se caracteriza, lógicamente, porque no hay déficit público, no hay déficit presupuestario. Si no hay déficit, estamos diciendo que la suma de los gastos es igual a los ingresos financiados con impuestos. Estaría diciendo esto. Bien, ¿qué implica? Implica que de aquí yo podría despejar el nivel de renta que hace que exista equilibrio presupuestario. Si yo despejo el nivel de renta, tendré esta expresión. Insisto, este nivel de renta es relevante porque cuando la economía tiene este nivel de actividad económica, para este gasto público, para estas transferencias y para estos impuestos, hay equilibrio presupuestario. ¿Por qué es importante esto? Porque yo puedo representar esta situación en este contexto, que es donde vamos a representar posteriormente el modelo ISLM. ¿Bien? ¿Qué representa esta recta? Esta recta representa el nivel de renta que hace que haya equilibrio presupuestario. Lo cual me es muy interesante porque me permite caracterizar todo el escenario de la economía en función de si hay déficit, hay superávit o hay equilibrio. Si la economía se sitúa aquí, hay equilibrio. Si se situara en este punto S, ¿qué tenemos? Tenemos que lo que hay es más renta. Para más renta, si hay más renta, hay más impuestos. Más renta, más impuestos. Si hay más impuestos, hay más ingresos.
Si hay más ingresos y el gasto es el mismo, hay superávit. Superávit público. A la izquierda, punto D. ¿Qué tenemos? Tenemos menos renta. Si hay menos renta, tenemos menos impuestos. Si hay menos impuestos, hay menos ingresos. Si hay menos ingresos, tendremos para el mismo gasto déficit público. Por tanto, ¿la idea cuál es? Vamos a poder caracterizar todo el espacio de tal forma que todos los puntos que estén a la izquierda de esta función van a ser representativos de déficit y todos los puntos que estén a la derecha de esta función, todos ellos van a ser representativos de superávit presupuestario, lo cual nos será muy útil a la hora de caracterizar las políticas fiscales para saber si va a haber superávit, o mejor dicho, si van a generar superávit presupuestarios o déficit, algo que veremos cuando representemos el modelo ISLM.